Hoy es lunes Buenos 12 de días. abril de 2021. Buenos días, Martín. Te dejo la clase de laboratorio, te dejo a vos el mando. Bien, gracias, Carlos. Bueno, vamos a trabajar entonces viendo varias experiencias relacionadas con estática y vamos a hacer dos laboratorios en los que vamos a realizar mediciones. Los demás van a ser un poco más demostrativos, más para que tengan en cuenta algunos conceptos, que los fijen bien y que los puedan relacionar con algo real de la práctica del laboratorio. Así les quedan más claros. Como primer punto, si se van fijando en la guía del laboratorio, vamos a establecer la posición del centro de masa de dos cuerpos, dos o tres cuerpos que tenemos acá. Por un lado tenemos esta chapa, no sé si ven bien que está suspendida de un punto. Les voy a mostrar acá el punto de suspensión. Está suspendida de un punto cualquiera. No se dejen guiar por los puntos que ya están hechos, pero es para facilitar nada más las perforaciones. Y lo que tenemos que hacer es suspender el cuerpo de uno de esos puntos, colocar una plomada. Esto que tenemos acá es una pesa con una cuerda que cuelga libre. Se los muestro desde acá arriba. Está colocada la plomada en ese punto y está colgando libre hacia abajo. De esta manera tenemos una vertical perfecta que apunta hacia el centro de la Tierra, si quieren definirlo de esa manera. Y lo que se hace es marcar algún punto sobre el cuerpo. Yo voy a utilizar acá un marcador. Un punto que pase. Ahí quedó marcado. Y voy a trazar una recta entre el punto de anclaje, que está arriba, y el punto que marqué ahora. Por el momento no la voy a trazar. Voy a dejarla nada más y voy a colgar el cuerpo en otro punto. A ver. Fíjense, elegimos cualquier otro punto del cuerpo, en este caso el que está perforado. Volvemos a realizar el mismo procedimiento. Esperamos que se estabilice la plomada. Y marcamos el punto. Ahí está la marca. Ya con estos dos puntos yo tendría dos rectas que se cortan en un único punto sobre el cuerpo, y con eso ya podría establecer el centro de gravedad del cuerpo, que va a coincidir con el centro de masa. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué coincide, según lo que estuvieron viendo recién con Carlos? ¿Por qué coincide en este caso el centro de masa con el centro de Porque los gravedad? momentos dan cero. Porque los momentos dan cero. No es la respuesta. O sea, los momentos dan cero. El equilibrio que tiene el cuerpo hace que... Vamos por partes. Después yo les repito la pregunta que les hice. El equilibrio que tiene el cuerpo hace que la parte que está a mi derecha, si yo la divido en partículas y tomo el momento del peso de cada una de esas partículas respecto de este punto de giro, el punto donde está suspendido el cuerpo, hago la sumatoria de momentos, eso me va a dar un momento que gira el cuerpo a la derecha. Al cuerpo lo tiende, todo este peso que está de este lado lo tiende a girar para este lado del cuerpo, ¿sí? En sentido horario. Así que tendríamos un vector momento aplicado, vamos a suponerlo aplicado en este punto, que va ingresando hacia el cuerpo, como me indica el dedo pulgar, ¿sí? Con los dedos realizamos el giro y el dedo pulgar me indicaría cuál es el momento. Ese momento sería el momento resultante de la suma de todos los momentos, de toda la fuerza, por todos los brazos de palanca o todas las distancias al punto de giro, del lado derecho. Lo mismo va a pasar del lado izquierdo. La mitad del cuerpo va a tener brazos de palanca que están hacia el izquierdo,
todos estos momentos, la sumatoria de todos esos momentos va a generar un momento resultante que va a apuntar saliendo del cuerpo. Fíjense que tengo el mismo momento saliendo del cuerpo que ingresando. Al valer lo mismo y tener sentido contrario, la sumatoria de los dos da 0 y por eso logramos el equilibrio. Cualquier posición que yo, distinta de la que tenemos en equilibrio, en la que yo cambio la posición del cuerpo, va a generar, fíjense ahí a simple vista, que nos está separando, el hilo o la cuerda nos está separando el cuerpo en dos. Hay mucha más masa, por ende hay mucho más peso y va a haber mucho más momento del lado izquierdo. Y como el momento va a ser mayor del lado izquierdo, esto va a girar en sentido, si lo suelto, en sentido antihorario. ¿Sí? Después queda ahí balanceándose. La idea entonces es que los momentos de un lado y del otro son iguales y de sentido contrario. Por eso llegamos a esa posición de equilibrio. Se los quise explicar, pero no era la respuesta. Lo que yo les pregunté es, ¿por qué el centro de gravedad y el centro de masa, para este caso particular, y para la mayoría de los que vamos a ver, coinciden los dos en el mismo lugar? Inclusive el baricentro, o el centro centroide, centro geométrico, también va a coincidir. Acuérdense, el concepto de centro de gravedad está relacionado con un campo, que es el campo gravitatorio. Carlos le dijo en un momento que una montaña no va a tener el centro de gravedad en el mismo punto que el centro de masa. ¿Y eso por qué pasa? ¿Alguien tiene la respuesta o le respondemos no? Mientras tanto, yo voy a ir trazando las rectas sobre este cuerpo. Dimos la marca. Y tenemos la primera recta. Después la marca. Las vamos a unir a las dos. Bueno, como les dije, acá ya teníamos la intersección de las dos, nos daría la ubicación del centro de masa. Pero para verificarlo y para de paso demostrar que no importa el punto, siempre va, nos marcó la plomada, siempre va a pasar por el centro de gravedad. Tenemos el tercer caso, con la marca que estaba ahí, y fíjense que las tres marcas se cruzan en el mismo punto. Ese punto es, en el caso de las chapas, el centro de gravedad. En el caso de una barra va a ser más complicado porque no importa dónde yo la cuelgue la barra, salvo el propio centro de gravedad, siempre va a quedar vertical la barra. ¿Sí? Vamos a suponer, acá tengo una barra, yo la estoy sosteniendo a este punto, queda vertical. La sostengo más abajo y queda vertical. Entonces ese método no me sirve para una barra, pero sí para un cuerpo que tenga 2 dimensiones o incluso 3 dimensiones. El problema de los cuerpos con 3 dimensiones es que no voy a poder trazar una recta, ¿sí? para poder determinar la unión de las 3 rectas. Lo que voy a hacer ahora es colgar el cuerpo del punto que dijimos que es el centro de gravedad. ¿Sí? Fíjense que, considerando que no va a ser perfecto, no va a importar ahora la posición que tenga el cuerpo, que siempre va a estar en equilibrio. La posición en la que yo dejo el cuerpo siempre va a ser una posición de equilibrio estático, en este caso, ¿sí? Si lo coloco ahí vertical, como me marca una de las, esta recta que marqué, queda relativamente estático, ¿sí? Debería quedar totalmente estático, pero bueno, no es perfecta la perforación seguramente. En la otra recta pasa lo mismo, y en la tercera también pasa lo mismo. De hecho, si no hubiese fuerza de rozamiento en ese punto, digamos en el punto de suspensión, ahí en el anclaje, si no hubiese fuerza de rozamiento, yo a esto lo haría girar y esto quedaría girando a velocidad constante, o sea, aplico un momento durante un instante, o una fuerza que no sea colineal con el centro de masa. Fíjense que si yo aplico una
fuerza, supónganse acá, que es colineal al centro de masa, lo único que hago es empujar el cuerpo, pero no lo hago girar. Siempre la fuerza que yo estoy aplicando tiene que tener un brazo de palanca, supónganse este, un brazo de palanca para generar un momento. Una vez que generé el momento, que apliqué el momento y aumenté la velocidad, o sea, estamos ahí un poquito en dinámica rotacional, el cuerpo va a quedar girando con velocidad constante. ¿Sí? Y como se trata de una chapa, el centro de gravedad no solo está en lo que son las dimensiones X, Y, sino también en lo que sería la dimensión Z, que es el espesor del cuerpo. Así que si yo tomo, a ver si puedo llegar a ubicarlo, ya lo soluciono. Vamos a tomar una virome, ahí está, una virome para poder tener un punto de apoyo, ¿sí? Este va a ser mi punto sobre en ese punto de apoyo, lo voy a poner al revés. Permítanme un segundo. Fíjense que ¿se me está viendo ahora? No. Ahora sí. Bueno, fíjense que yo tengo el cuerpo sostenido de ese punto y el equilibrio no es solo en lo que nosotros denominamos el plano XY, sino que también es en planos que son perpendiculares o digamos que tienen algún ángulo con ese plano. De otra manera yo no podría estar sosteniendo el cuerpo porque cualquier fuerza haría que se vaya hacia un costado o hacia el otro y se caiga, ¿sí? O sea que es el punto que hallamos en una chapa utilizando el método de la plomada, es el centro de gravedad total. Por otro lado, vamos a trabajar ahora, no sé si alguien tiene alguna consulta o quieren que termine de contestar por qué en este caso coincide el centro de gravedad con el centro de masa con el centro geométrico de la pieza. Bueno, no voy a contestar, ya que no escucho ninguna pregunta. Recuerden que el centro de gravedad depende del campo gravitatorio. En el tamaño que ocupa este cuerpo, o sea, el tamaño que tiene este cuerpo, o el volumen que ocupa este cuerpo, es tan pequeño en relación al campo, a las variaciones que puede sufrir el campo gravitatorio, que podemos considerar que está sumergido, el cuerpo está sumergido en un campo gravitatorio homogéneo. Si el campo gravitatorio es homogéneo, eso significa que para cada partícula del cuerpo que yo tome, la aceleración de la gravedad va a ser la misma, 9,81 para el caso general, ¿sí? 9,81 metros por segundo para cada partícula, y eso hace que la fuerza que se aplica sobre cada una de las partículas, que es el peso de cada partícula, esté relacionado directamente con la masa que tienen las partículas. Si yo al cuerpo lo divido en partículas de igual masa, todas de igual masa, me va a coincidir el centro de masa con el centro de gravedad. Y como el cuerpo es de un material homogéneo, o sea que la densidad es la misma en todos los puntos del cuerpo, también nos coincide el centro de masa con el centro geométrico o centroide, ¿sí? Tenemos esa relación. Ya sería distinto si la mitad de la chapa fuese de un material y la otra mitad de otro material. Supónganse que esto fuese cartón y esto fuese aluminio o madera, una madera de distinta densidad del cartón. Si la masa, supónganse que acá es aluminio y esto es, vamos a hacerlo con dos metales para que les quede más claro. Acá tenemos hierro, una chapa de hierro, de acero, y acá una chapa de aluminio. Esta zona va a tener mucho menos masa porque es menos densa. Entonces, si bien el centro geométrico va a seguir estando en ese punto, el centro de gravedad y el centro de masa se van a trasladar hacia la zona que tenga más masa o que tenga más densidad de masa, ¿sí? En ese caso,
una chapa de dos materiales distintos no va a tener coincidencia entre el centro geométrico y el centro de masa o centro de gravedad. El centro de masa y el centro de gravedad sí va a seguir siendo el mismo, casos particulares. ¿Sí? Bueno, otro experimento sencillo que pueden hacer ustedes en su casa, que está relacionado, ya vamos a ver si alguno lo ha intentado, a ver cómo puedo hacer para fijar el celular. Ya, si lo puedo fijar acá. Voy a tener que disponer de las dos manos. Ahí está, espero que no se caiga. Acá tenemos una barra que tiene en un extremo un contrapeso, ¿sí? Y en el otro también es un bastón, ¿sí? Un bastón, acá tengo un taco de goma para que no se deslice. Recuerden que la goma tiene un coeficiente de roce alto. Y del otro lado tenemos un asa, una agarradera para poder sostenerlo mejor. Lo que tenemos que hacer es colocar la barra, este bastón en este caso, entre dos dedos, suspendido de dos dedos. Se está viendo ahí que lo estoy sosteniendo con dos dedos, en cualquier punto. Fíjense que acá, por ejemplo, pongo un dedo al lado del mango y acá estoy poniendo un dedo cercano a la base o a la goma, digamos, del bastón. No se alcanza a ver todo porque no me va a dar la... A ver si le saco la... Le voy a... ¿Me siguen escuchando? Espero que lo vean bien de ahí. Yo voy a sostener el bastón con los dos dedos y los voy a ir acercando a los dedos. No tengo que prestar atención a qué dedo quiero mover. El dedo se mueve el dedo que quiere, ¿sí? Se va a mover automáticamente. Fíjense que ahora se está moviendo más el dedo que está cerca de la base del bastón y ahora se empieza a mover el que está cerca del mango del bastón. Y ahora alternativamente voy a llegar a un punto en el que los dos dedos se juntan y eso me indica que en este punto del bastón está el centro de gravedad. Si yo lo pudiera hacer una perforación al bastón y colgarlo en ese punto, y tendría el centro de gravedad. Fíjense que lo pongo sobre un dedo en este punto y mantiene el equilibrio, cosa que si lo pongo en otro punto no lo hace. Siempre en un punto distinto del centro de gravedad va a haber un momento que me va a hacer girar el punto. Vamos a hacerlo de vuelta desde los dos extremos. Yo junto los dedos se van moviendo solos, ¿no? Y en este punto se unen en el centro de gravedad, ¿sí? Lo puedo sostener con un solo dedo. Vamos a hacerlo, si lo hago desde los dos extremos, fíjense que los dos dedos empiezan a mover casi con una gran limitación. Pero en realidad no importa qué tanto quiera mover un dedo o el otro, se van moviendo solos. Vamos a explicar por qué. Espero que me hayan escuchado y se haya visto bien. Y acá tengo otro cuerpo distinto. Fíjense que tiene dos contrapesos de distinto diámetro. Es un cuerpo medio extraño que lo vamos a utilizar después en un laboratorio más adelante. Y lo mismo puedo hacer acá. Sostenerlo con los dos dedos. Este más corto lo van a poder ver. Lo sostengo con los dos dedos y solo, fíjense que este dedo se está moviendo, el de la derecha, y ahora se empieza a mover el de la izquierda, derecha, izquierda, alternativamente, y se juntan en un punto que sería el punto donde está el centro de gravedad del cuerpo. Ahí lo puedo sostener al cuerpo con un solo dedo. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se van deslizando alternativamente los dos dedos, cada uno? Lo han visto por ahí también, es un ensayo que por ahí se ha puesto personaje muy conocido del mundo de la física en YouTube, así que han ido rescatando laboratorios como este, que son sencillos, demostraciones sencillas,
pero que de alguna manera no en todos los videos, es lo que tienen que tener cuidado ustedes, no en todos los videos terminan de demostrar por qué, o terminan de explicar del todo por qué pasa esto. Vamos a tomar como ejemplo este que tengo acá, ¿sí? Porque lo que tienen que hacer ustedes es, si pueden, lo pueden probar, un elemento sencillo que tienen en sus casas es una escoba. Una escoba es algo, una escoba, un escobillón, un palo de piso, lo que tengan. Cuanto más liso o más que cuanto más liso, cuanto más pareja sea la rugosidad del palo, del palo, digamos, donde ustedes ponen los dedos, va a ser mejor. Y fíjense que lo que deberían hacer es un diagrama de cuerpo libre. Esperen que voy a meter la pata. Vamos con los que se borran. A ver. Si yo dibujo un diagrama de cuerpo libre de una barra de este tipo, en el que tengo un contrapeso de un lado, la barra que los une, y un contrapeso mayor del otro lado. Y No otro de estamos los, viendo la no imagen, sé si Martín. bien. Ahí está mejor. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Si ubico uno de los dedos en este punto y otro de los dedos en este punto, ¿qué es lo que voy a simple vista ver en este caso? Que el peso o la fuerza que yo estoy realizando de este lado es mayor que la fuerza que estoy realizando de este lado. Lo van a sentir eso ustedes en la mano. ¿Por qué? Porque tengo más masa de este lado, peso en esta sección de... Recuerden que las fuerzas aparecen de a pares. O sea que la fuerza que yo le estoy haciendo con el dedo a la superficie o a la parte que estoy tocando de la varilla me la está devolviendo a mí. Así que aparecen, si dibujo mi mano acá abajo, o el dedo acá abajo, dibujo el dedo acá con la uña, sobre el dedo va a aparecer una fuerza igual y contraria. Vamos a hacer del otro lado el otro dedo, la uña, y acá va a aparecer una fuerza igual y contraria a la que aparece sobre la barra, ¿sí? Esa fuerza es la fuerza normal. Acuérdense que esto sería la normal N2 y N1. Son fuerzas normales porque son fuerzas perpendiculares a la superficie. Y a su vez, como la rugosidad del cuerpo, vamos a suponerla constante en todo el recorrido, esto va a tener sobre la superficie un mu estático constante. ¿Qué nos daba el producto de la fuerza normal por el mu estático? La fuerza de roce. ¿Sí? La fuerza de roce. Cuanto mayor es la normal, mayor va a ser la fuerza de roce. El mu es el mismo para los dos dedos. Cuanto mayor es la normal, mayor es la fuerza de roce. En este punto yo tengo una fuerza de roce estática, esto sería el movimiento. Y a este dedo lo quiero mover hacia allá, los quiero juntar a los dos dedos. Ahí está. Al dedo derecho lo quiero llevar hacia el centro, hacia la izquierda, digamos, y al dedo izquierdo lo llevo hacia la derecha. El movimiento relativo entre la varilla y el dedo, o al movimiento relativo, se opone ¿quién? La fuerza de roce. Así que acá vamos a tener una fuerza de roce FR2, y acá vamos a tener una fuerza de roce FR1 menor. Al ser menor la fuerza de roce en este punto, llega el momento, hay un punto en el que yo venzo la fuerza de roce estática y se genera movimiento. Se empieza a mover este cuerpo, el dedo hacia acá. A ver, yo voy a cortar un poquito para sacarle una foto, como me fueron pidiendo. Me siguen escuchando, pero déjenme que saque la foto.
Volvemos por acá. Si ahora yo, como este dedo se movió un poco hacia el centro, tengo el dedo ubicado por acá, ahora tengo el dedo ubicado más hacia el centro, ¿qué es lo que va a pasar con la fuerza? Ya esta fuerza no va a ser... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, sigo. Esta fuerza no va a ser tan grande, sino que parte de esa fuerza que está disminuyendo. ¿Por qué está disminuyendo esta fuerza? Porque está cambiando la posición de la otra. Recuerden que la suma y la otra está aumentando. ¿Y por qué está aumentando la otra? Porque al cambiar la posición cambia la sumatoria de momentos y cambia respecto al centro de gravedad, que todavía no lo hallamos. Por ende, en este punto vamos a suponer que las dos fuerzas son iguales. Sobre el dedo de abajo al dedo normal 1, en este caso va a ser igual a la normal 2, en esa posición. Tal vez en ese punto los dos dedos se muevan, uno se puede mover uno un poquito y el otro después otro poquito, se van a ir acomodando. En realidad, como el coeficiente de roce cinemático es menor que el coeficiente de roce estático, el dedo que se esté moviendo se va a mover con más facilidad que el que no se está moviendo. Por eso es que se produce un movimiento alternativo entre los dos dedos. Cuando uno de los dedos vence la fuerza de roce y empieza a moverse, entra en juego la fuerza de roce de vuelta. Cuando uno de los dedos vence la fuerza de roce estática y empieza a moverse, el dedo que está moviéndose ya está utilizando una fuerza de roce menor, que es la fuerza de roce cinemática. Por ende va a ser más fácil que se mueva. Va a tener que recorrer cierta distancia moviéndose para que los momentos o la variación de esta fuerza haga que la fuerza sea mayor, la que se está moviendo, la fuerza de roce del dedo que se está moviendo sea mayor que la fuerza de roce del dedo que no se está moviendo. Y ahí es donde se va a detener uno de los dedos y va a empezar a moverse el que está quieto. Por eso se produce el movimiento alternativo entre los dos dedos. Bueno, la idea entonces es que traten de dibujar el gráfico que teníamos al principio. Este otro gráfico sería el otro diagrama. Por supuesto que acá traten de estar quieta y no, ¿sí? Como estático, y acá si se está moviendo, indiquen cuál se está moviendo, y le vamos a poner, para que se diferencie bien, esta tiene un mu cinemático. Cinemático, mu sub K y mu sub E. ¿Sí? Traten de explicarlo lo mejor que puedan. Y por último quedaría hacer el diagrama del momento en el que los dos dedos están juntos, uno al lado del otro, y se halla lo que sería, que dijimos que estaba por acá, el centro de gravedad. Ahí tendríamos los dos dedos aplicados uno al lado del otro, y las dos fuerzas serían iguales. ¿Sí? Recuerden además que la suma de N1 más N2 va a ser igual al peso total del cuerpo. ¿Sí? Así que si disminuye N1, tiene que aumentar N2, o viceversa. Esa sería la situación general, o la explicación general de este caso particular. Bueno, estoy sacando una foto, así después les envío. Sobre este caso, ¿tienen alguna consulta sobre esta experiencia? Espero que haya quedado claro. Se ve, es algo que se ve bastante bien. Acá voy a aprovechar otro... Sí. Una pregunta, cuando los dos dedos se encuentran, ¿va a Sí, volver decime. a un coeficiente de fricción estático? Sí, porque ya al estar uno al lado del otro ya no se pueden mover más. Una vez que
que se juntan los dos dedos en este punto. A ver. Fíjate, se mueve uno, se mueve el otro. Se mueve uno, se mueve el otro, y ahí, pero bueno, ahí queda en el punto en el que se encuentran, que marcan el centro de gravedad, los dos dedos y anulan entre sí las fuerzas y no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática está cuando yo pretendo mover el dedo y el dedo no se mueve respecto del cuerpo, ¿sí? Fíjate que en este caso que yo estoy deslizando el cuerpo sobre la superficie, ¿quién lo empuja en realidad el cuerpo? No lo empujo yo, lo empuja la fuerza de rozamiento que hay entre el dedo y el cuerpo, ¿sí? Lo que hace además la fuerza contraria, digamos, el par de acción y reacción de la fuerza de rozamiento, es empujarme a mí el dedo. Yo siento que estoy empujando el cuerpo porque en realidad la fuerza de rozamiento que hay entre la superficie del cuerpo y mi dedo me empuja a mí el dedo. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Por más que sea una cuestión técnica, porque en realidad sí, lo estoy empujando yo al cuerpo. O sea, no, me pueden decir es demasiado rebuscado, que la fuerza de roce. Lo mismo pasa en el caso de los autos. Allá afuera está el auto, ¿eh? Un auto del vecino. El auto del vecino cuando arranca aplica un momento. Ahí pasa un auto andando. Entre la superficie o que la superficie de la calzada hace sobre la cubierta del auto. ¿Sí? Por eso es una cuestión que les digo yo muy, muy técnica. Bueno, también podríamos tomar esta regla para calcular el centro de masa. Fíjense que en el caso de un triángulo, el centro de masa se puede hallar uniendo centro de masa o centro de gravedad. Pero no en este caso porque tenemos una perforación acá. Si falta masa, ahí ya se complica. Todo lo que ustedes van a encontrar en internet, en tablas de la posición de los centros de masa, como cuando el cono. El cono que tienen ustedes en la parte de simplificar dónde está el centro de gravedad, y que en esta posición vamos a suponer que este cono está apoyado sobre una superficie plana. Si ustedes trazan el eje del cono que va del centro, tenemos la base del cono, el centro de la base del cono, hasta el vértice del cono. Vértice y centro del cono. En esta recta, que es el eje del cono, tenemos contenido el centro de gravedad. ¿A qué altura, si este cono es macizo y del mismo material, de material homogéneo? A ver, vuelvo, se está cortando, dice el audio. Se escucha, se entrecorta. Bien. Voy a explicar de vuelta. Tenemos el cono, un cono macizo, el vértice del cono, el centro de la base del cono, y en la recta que une el vértice con el centro, que es el eje del cono, vamos a tener ubicado el centro de gravedad. ¿A qué altura está ubicado el centro de gravedad respecto de la base? Y esto, ¿Un tercio de la altura puede ser? Un cuarto de la altura h. Cuarto. ¿Sí? Si esta es la altura h total, hasta acá arriba tenemos h, esto va a estar a un cuarto de la altura h. Fíjense que está casi sobre la base. ¿Por qué? Porque la mayoría de la masa está ubicada acá, abajo. Eso lo van a encontrar en una tabla. ¿Pero por qué? Porque la densidad del cuerpo es homogénea y porque el cuerpo está
es macizo, está lleno de materia. Entonces, si de repente quieren sacar el centro de gravedad de un cucurucho de helado, ya no va a ser la misma fórmula. Va a ser similar seguramente, pero no va a ser la misma porque está vacío por dentro. Bien. Sigamos. Les decía que en este caso lo que nos encontramos de vuelta con otro problema, perforación, y no vamos a poder dibujar la recta. ¿Qué es lo que, como solución, si se necesita hacer el cálculo, un cálculo rápido, se podría pegar una hoja de papel en esta zona que nos agrega muy poca masa, ¿sí? Y nos permite, o inclusive una tira de papel, donde nosotros creemos que puede llegar a estar el centro de masa, en relación a que si la regla de esta cuadra fuese, si fuese totalmente maciza, ¿sí? Si no tuviese esta perforación, podríamos pegar ahí un papel y marcar las 3 marcas, como les dije hoy, y sacar el centro de masa. Acá fíjense que tendríamos una aproximación, es poniéndolo en el cateto más largo, estaría aproximadamente por acá el centro de masa. Y cae justo en la perforación que tiene la regla. En realidad la perforación es para manipularla con más facilidad, no es para sacarle masa ni otra cosa. Bien, vamos a pasar ahora, si no tienen alguna consulta sobre lo que sería centro de masa, vamos a pasar a los tipos de equilibrio que podemos encontrar en los distintos tipos de cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, primer caso, vamos con una barra. Esta barra está colgada con 2 cuerdas que son casi paralelas. Voy a hacer acá un plano. Fíjense que esta cuerda y esta cuerda, que son las que nos importan, donde está anclada la barra está anclada de estas 2 cuerdas, están casi paralelas. Las que están al costado no me importa, porque en realidad lo único que hacen es transmitir el peso de las pesas que estaba en el extremo de la cuerda, la transmiten por la cuerda a través de la roldana, que solamente cambia la dirección. Estas roldanas tienen un coeficiente de roce muy bajo, o sea que no generan momento y por ende no van a frenar la cuerda, cambian la dirección, la terminan de aplicar en el extremo de la barra, ¿sí? La de esta y la de este lado. En este punto yo tengo la barra totalmente equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que la masa de esta pesa más la masa de esta otra pesa, la derecha y la izquierda, las dos son iguales. A la suma, la suma de las dos es igual al peso de la barra. Ahora cuando termino la experiencia se los muestro en todo caso. Como tengo el mismo peso de los dos lados, y sé que en el caso de una barra homogénea, el centro de gravedad va a estar en el centro de la barra, es el centro geométrico, ni siquiera hace falta hacer el método de los 2 dedos, porque ya sabemos que la cantidad de masa que hay de este lado es igual a la cantidad de masa que hay de este lado, y por ende también la cantidad de peso, y por ende el momento de ese peso van a estar equilibrados en el centro de la barra. Entonces tenemos la barra en equilibrio, ¿de qué tipo? Acá es lo que queremos definir. Está en equilibrio, pero ¿de qué tipo? Fíjense que está puesta ahí a una cierta altura. Si yo la muevo a la barra hacia arriba y la suelto, la barra queda en la posición donde la dejo. Y queda totalmente estabilizada. Si la llevo más hacia abajo, también la barra queda en la posición donde la dejo y nuevamente queda estabilizada. O sea que no importa la posición en donde la coloque, la barra va a quedar en equilibrio del tipo indiferente. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza, la saco de su posición de equilibrio inicial y encuentra una nueva posición de equilibrio. Para esta situación, la única posición
de equilibrio que va a encontrar es una posición de equilibrio inestable, una nueva posición de equilibrio. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Cambiar un poco las cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es mover esta base, moverla un poco hacia acá, para que las dos tensiones que se aplican sobre la cuerda ya no sean más paralelas. Permítanme un segundo. Bien. Fíjense las dos bases, y eso hizo que las cuerdas dejen de estar paralelas. Y de hecho, fíjense que las pesas se fueron hasta arriba y están casi en el límite ahí. Así que les voy a agregar un poco más de carga de los dos lados. Voy a agregar 10 gramos más en cada lado. Ahí vamos a andar bien ahí. Bien. ¿Qué tenemos en esta situación? La barra está en equilibrio. ¿Por qué? Porque busca su posición de equilibrio y ahí queda. Si yo saco la barra de esta posición de equilibrio, supónganse que la pongo horizontal, ¿sí? Ahí la estoy sosteniendo, la estoy poniendo horizontal. ¿Qué va a pasar al soltarla? Va a buscar nuevamente la posición que tenía antes. De vuelta vamos a hacer otro cambio. Yo la llevo más hacia abajo, horizontal, la suelto y nuevamente vuelve a la posición que tenía originalmente. Lo que tenemos entonces en esta situación es una situación de equilibrio estable. ¿Por qué está bien, Iván? ¿Por qué está generada la situación? ¿Por quién, digamos, o quién genera la estabilidad de esta situación? A ver si alguien quiere comentar algo. Hoy cuando leían con Carlos decía que la parte teórica, que aparecen fuerzas de restitución. Para este caso, ¿cuáles son las fuerzas de restitución que llevan nuevamente a la barra a la posición de equilibrio inicial? Esa sería la pregunta. Las tensiones. Bien, Iván ahí está respondiendo, según estoy viendo acá en el chat. Son las tensiones, pero si las tensiones que están en esta cuerda, cuando yo cambio la posición de la barra, siguen siendo las mismas las tensiones, ¿cómo puede ser que entonces generen movimiento? Si generan movimiento cuando están acá, deberían generar movimiento también cuando están ahí, en la posición original. O sea, la tensión en la cuerda siempre es la misma. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma carga en los dos extremos. Las tensiones están generadas por la carga en los dos extremos. La carga es la misma, yo no varío la carga en el caso de mover el cuerpo. Fíjense que ahí no estoy tocando las masas, los contrapesos, no los estoy tocando, y después vuelve a la posición de equilibrio. Entonces, bien, se igualan los momentos. ¿Quieren verlo de una manera por ahí más práctica? Tengan en cuenta que esta tensión, la tensión que tenemos en esta cuerda, que apunta hacia allá, la podemos descomponer en una vertical y una horizontal. La descomponemos en una vertical y una horizontal. Lo mismo de este lado. La tensión que tenemos en esta cuerda se puede descomponer en una vertical y una horizontal. La horizontal, en este momento, hacia la derecha, es igual a la horizontal hacia la izquierda, porque si no la barra se estaría moviendo hacia un lado o hacia el otro. La suma de la vertical de este lado izquierdo más la vertical del lado derecho, la componente vertical en cada caso, es igual al peso de la barra, que va hacia abajo. Si yo cambio la posición de esta barra, estoy cambiando ahí la posición de la barra, lo que cambian son las componentes. Fíjense que a este caso, que dejo vertical, la cuerda del lado izquierdo, ya no hay más componente horizontal.
Y de este lado la componente horizontal aumentó, porque aumentó el ángulo de la cuerda. En este momento, en esta, yo la estoy sosteniendo, pero al soltarla, aparece de este lado una fuerza que me lleva la barra hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense que lo suelto y la barra directamente se va hacia la derecha. A su vez también aumentaban, o sea, cambian la relación entre las componentes horizontales y verticales del lado izquierdo y del lado derecho. Y eso hace que de alguna manera aparezcan esas fuerzas de restitución que vuelven a llevar el sistema al equilibrio. Y ahí es donde tenemos un tipo de equilibrio estable para un caso particular. Espero que se haya entendido. Si alguien tiene alguna consulta, esto se podría trabajar tranquilamente teniendo en cuenta los valores, o sea, la masa de las dos pesas que tenemos a izquierda y derecha que generan las tensiones. Para aclarar que las tensiones sí siempre son las mismas. La tensión en la cuerda no deja de ser el tener el mismo valor. Lo que cambian son las componentes porque cambian los ángulos de la cuerda. ¿Sí? Al cambiar el ángulo de la cuerda, cambia la componente y ahí hay variación. La tensión en la cuerda siempre es la misma. En todo caso, si estamos hablando de una fuerza, recuerden que la tensión nosotros la consideramos una fuerza, de lo que estamos hablando es del módulo de la tensión. Siempre estamos hablando de el valor de la tensión, ¿sí? La intensidad de esa tensión. Después si yo cambio la dirección de la cuerda, por supuesto que va a cambiar la dirección y de alguna manera podríamos decir que ya no es la misma fuerza que anteriormente porque tendría una dirección distinta. El sentido, bueno, podríamos discutir si es igual o no, pero lo que nos interesa es el módulo de la tensión en cada una de las cuerdas. Bien. A ver, voy a cambiar la posición por las dudas. Quieran. No, esto suele pasar todos los años. Así que es muy delicado el sistema. Ya por ahí terminaríamos esto. Con esta parte. Vamos a seguir, a continuar. Posición de equilibrio de un giróscopo, o tipos de equilibrio, clases de equilibrio en un giróscopo, con eje desplazable. Es un giróscopo que lo vamos a utilizar después en el laboratorio de dinámica rotacional. Fíjense que tenemos, por un lado, una base con una pequeña perforación para que admita la punta que tiene el eje. A ver si la puedo indicar bien. Ahí se ve la punta que tiene el eje. La punta del eje va calzada en esa perforación. Y lo que podemos hacer es, a través de esta tuerca, variar la posición del eje, o el punto de apoyo. ¿Sí? La longitud del eje, si lo consideramos, el punto de apoyo. Lo que tiene más masa en esta rueda es el disco exterior. Acá tenemos una especie de planchuela metida en la llanta es una llanta de bicicleta esto, tiene una planchuela, y por otro lado tenemos lo que sería el centro de la rueda o la masa de la rueda, que también tiene un peso considerable, y toda la masa del eje podemos despreciarla, a eso es a lo que voy. La masa del eje es despreciable en relación a lo de la rueda, al anillo exterior y al del centro de la rueda. El eje puede girar, tiene unos rodamientos internos acá, puede girar el eje, por lo tanto yo puedo hacer girar la rueda también. ¿Sí? El eje queda fijo y puedo hacer girar la rueda. No nos interesa mucho que esto esté girando, salvo que esté girando con velocidad constante, como en este caso. Podríamos decir que está estable, y ahí decimos que está en reposo. Cuando está quieta, está en reposo. Cuando está girando a velocidad constante, decimos que está estable. ¿Sí? Si quieren diferenciar un estado del otro. Punto 1. La posición o situación 1. La posición o el punto de apoyo de la rueda o del giróscopo se encuentra justo en el centro de gravedad del giróscopo. En este caso, ¿qué va a pasar?
no importa la posición, acá tenemos un cuerpo en 3 dimensiones, ¿sí? Hoy trabajamos con la chapa, pero acá teniendo un cuerpo en 3 dimensiones, no importa la posición, fíjense que lo voy a poner ahí de costado, sin importar la posición donde yo deje la rueda queda estable. Si lo pongo ahí vertical, también queda estable. Lo giro hacia el otro lado, también queda estable, ¿sí? La idea es que si apoyamos el cuerpo justo en el punto que coincide con el centro de gravedad, tenemos un tipo de estabilidad que sería estabilidad indiferente. Ahora bien, yo puedo mover el eje, que puse el eje o el punto de apoyo más arriba que el centro de gravedad. El centro de gravedad, para no indicarles ahí, el centro de gravedad de la rueda estaría ubicado aproximadamente por acá, donde está mi uña, ¿sí? Entonces, el punto de apoyo está por encima del centro de gravedad. Cuando tenemos esta situación, ¿qué va a pasar? La rueda va a quedar con una estabilidad, o un tipo de estabilidad que sería, un tipo de equilibrio, que es un equilibrio del tipo estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque al girarla un cierto ángulo, va a aparecer un momento, y vuelve a llevar la rueda a su posición de equilibrio. Es lo mismo que pasa con el caso del péndulo. Yo tengo un péndulo acá, vamos a improvisar un péndulo con una de las pesas. Tengo un péndulo, lo saco de la posición de equilibrio, ¿sí? Lo pongo acostado, y hay una fuerza que lo hace volver al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es este, con la cuerda totalmente vertical. Si yo lo saco de ese equilibrio, hay una fuerza que lo lleva siempre al punto de equilibrio. El problema en el caso del péndulo es que como no hay nada que lo frene cuando llega al punto de equilibrio, sigue de largo por inercia, su movimiento continúa por la inercia propia de la masa, y vuelve a aparecer una fuerza de restitución, pero en sentido contrario. Y así es alternativamente por lo que se produce el movimiento de oscilación. O sea que tenemos un equilibrio estable. Alguien me podría preguntar o decir cómo se entiende que un péndulo que se está moviendo de un lado para el otro tenga un equilibrio estable. Y bueno, de hecho, si no hubiese pérdidas por rozamiento, el péndulo quedaría con esa oscilación, con ese movimiento oscilatorio eternamente. Y de alguna manera podríamos decir que está estable. Un péndulo es estable. Sí, de hecho fue la primera forma de medir el tiempo con la rueda también pasa a mí, que se queda moviéndose, pero la fuerza de rozamiento que hay en el eje en algún momento la detiene. Y siempre la detiene en el punto donde tenga la estabilidad máxima, ¿sí? Y como tercer caso tendríamos el punto de apoyo por debajo del centro de gravedad. Y acá ya no lo puedo soltar, porque se me va a caer. A ver, punto de apoyo ahí abajo, punto de apoyo acá abajo, centro de gravedad acá arriba. Si el centro de gravedad está arriba, la única posición de equilibrio que va a tener la rueda es esta. El eje totalmente vertical. Si el eje está totalmente vertical, todo el peso cae directamente sobre el apoyo. Era lo que habíamos visto hoy con el caso del cono invertido. Si tenemos un cono dado vuelta, supongo que está apoyado en un solo punto, la única manera de que quede equilibrado
es que quede el peso o el centro de gravedad, perdón, totalmente en la vertical de lo que sería el punto de apoyo. En cualquier punto en cualquier, digamos, movimiento que yo le dé, cualquier desplazamiento, va a hacer que el centro de gravedad quede desplazado del punto de apoyo y eso va a generar un momento. Y ese momento va a terminar de tirar la rueda hacia un costado hasta que encuentra una nueva posición que suele ser la posición de equilibrio, ¿sí? Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando nos tropezamos. De hecho, las personas tenemos el centro de gravedad más o menos a la altura del ombligo, para que se ubiquen. Y nuestro punto de apoyo está en el piso. Por ende, tenemos la misma situación que acá. El punto de apoyo serían nuestros pies y el centro de gravedad nuestro ombligo. Si nos tropezamos y no tenemos forma de adelantar un pie como para aumentar nuestro área de apoyo, terminamos cayendo al piso y encontrando una nueva posición de equilibrio. Así que si un día por ahí se caen y alguien se les ríe, le dicen, no, estoy buscando mi equilibrio, digamos, podrían llegar a decir. Bien. Bien, continuando. Esto, no quiero dejar pasar esto porque para algo lo saqué. Esta posición de equilibrio inestable la podríamos volver estable si agregamos giro a la rueda, al giróscopo. Si yo lo hago girar al giróscopo, fíjense que termina de caer hacia el costado, pero empieza a girar, a ver si lo ven desde arriba, el giróscopo empieza a girar en un sentido, hacer una rotación respecto de un eje vertical que pasa por el punto de apoyo. Esa rotación, después la vamos a ver, podríamos decir que está en equilibrio el cuerpo, ¿sí? Tiene cierto equilibrio, o sea, de alguna manera se puede... En dinámica rotacional, Martín, se ve mejor que estando sí. en... Esa toma de arriba se ve mejor que estando ahí en el laboratorio. Sí, seguramente que sí. Después Martín, vamos a analizar bien cuáles son las fuerzas. Redondeando para que no quede tan larga la grabación. Bien, ¿en qué hora estamos? 11:42. Estamos a 4 minutos de la de 45. Bien, bien. Redondeo un poquito para... después les paso los datos, pero quiero ver cómo... Después seguir charlando, yo no tengo... le podemos seguir, bien. pero para que la grabación no quede tan larga. Bien. Bueno, por un lado, entonces terminamos con la parte de equilibrio, de las demostraciones. Lo que vamos a hacer ahora es las mediciones. Vamos a medir, por un lado, el coeficiente de Rosa. Acá yo tengo un plano inclinado. ¿Sí? Fíjense que el plano tiene de este lado tiene una bisagra que me permite moverlo, cambiarle la inclinación, está fijo, y por debajo tengo un cuerpo que lo voy a ir, son las esferas, la caja con las esferas de acero, y a través del movimiento de este cuerpo yo voy a ir modificando el ángulo del plano, ¿sí? Esta caja con las esferas de acero, que venimos viendo, tiene como las esferas tan grandes contra la mesada, y eso hace que la fuerza de rozamiento también sea grande. Por eso la puedo utilizar para fijar el cuerpo. ¿Sí? No podría utilizar acá algo que sea algo que habíamos dicho. Para determinar, yo les dije si querían bajarse la aplicación, esta aplicación. Con esta aplicación podemos medir, vamos a ponerla sobre el plano, fíjense que acá donde les dice roll me está marcando 0 grados. O sea que en este momento tengo casi en esta dirección, en la dirección digamos, hacia abajo del plano, que es la que me interesa, tengo la mesada totalmente horizontal. Después tenemos el ángulo en un sentido perpendicular, que no me interesa mucho en esto.
¿sí? Y ahí directamente, colocando el celular arriba, vamos a poder determinar el ángulo del plano inclinado. Fíjense, en este caso son 10,1 grados. ¿Sí? La idea es, para poder determinar el ángulo del plano inclinado, o que a través de la determinación del ángulo del plano inclinado, podamos determinar el coeficiente de roce. De hecho, acá en el laboratorio, si me dejan moverme un poquito, hay un dispositivo que está medio en desuso. Este dispositivo, fíjense que es, por ahí, disculpen la prolijidad, medidor de coeficiente de rozamiento, y lo que hacen es ubicar un cuerpo en esta zona. Esto es un electroimán, lo suelta, en realidad más que un electroimán es un sensor de movimiento, no es un electroimán, esto es un sensor de movimiento, se coloca el cuerpo en esta zona, con este motor que tiene una rosca, adosado a un eje con una rosca, van variando el ángulo de inclinación, y lo que hace este sensor es determinar el punto exacto en el que empieza a moverse el cuerpo. Lo que estaríamos midiendo con este dispositivo es el coeficiente de roce estático, ¿sí? Pero yo quería agregar el coeficiente de roce dinámico también para que vean que hay una diferencia. Para nuestro caso, anoten si quieren, después igual yo les voy a pasar los datos, tenemos dos materiales distintos, que sería melamina, que es la superficie del plano, y esto sería, creo que es polietileno o algo por el estilo, le voy a pasar bien el dato de lo que... Si yo coloco el celular sin el protector, para este, fíjense que recién el celular quedaba estable, si yo lo coloco sin el protector, se desliza. O sea que el coeficiente de roce de esta carcasa es mayor que la del propio plástico con la que está hecho el teléfono. Para empezar. A ver qué coloco de vuelta. Bien, volvemos acá. Tenemos entonces que para 10 grados el celular no se desliza. Vamos a empezar a... Yo voy a empezar a deslizar por debajo de la caja, aumentar el ángulo. Creo que se alcanza a ver bien que se está aumentando el ángulo. Y el momento en el que empiece a haber movimiento, que el movimiento sea inminente, ahí voy a abrir un poco el plano para que ustedes tengan una referencia. 28 grados. Casi 30 grados, ¿sí? Para 30 grados el celular se desplazó. Vamos nuevamente. Lo voy a colocar por acá. Estamos en 14 grados ahí. Esto deberíamos repetir varias veces. 27. Acá estamos en 29 grados nuevamente, ¿sí? Fíjense que es bastante exacto el ángulo en el que empieza el movimiento. Recuerden entonces que para sacar el coeficiente de roce estático va a ser igual a la tangente de ese ángulo alfa. Perdón, ahí está. El coeficiente de roce estático va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Por qué? Ahí tienen en el práctico un pequeño diagrama de cuerpo libre. A partir del diagrama de cuerpo libre se hace la sumatoria de fuerzas paralelas al eje X, que tenemos fuerza de roce por un lado y la componente horizontal del peso, y de ahí surge esta relación. Ahora, ¿cómo hallaríamos el coeficiente de roce dinámico? El coeficiente de roce dinámico, según dice en el práctico, es ubicar, en vez de ir moviendo, de ir aumentando el ángulo del plano, ubicamos el celular sobre el plano y lo movemos. Fíjense, le damos un pequeño impulso. Si el celular queda quieto, debemos aumentar el ángulo. Aumentamos el ángulo, lo muevo. Si se frena es porque la fuerza de roce cinemática es mayor que la fuerza peso paralela al plano. Vamos a aumentar un poco más. Y ahí fíjense cómo el celular se sigue deslizando solo, con velocidad casi constante. El ángulo en el que sucedió esto es de 19 grados. Fíjense que hoy teníamos el alfa, perdón,
ya les marco acá. Esto sería como un alfa estático, y después vamos a tener el mu cinético, que es la tangente del alfa cinético. Para nuestro caso va a ser la tangente de aproximadamente 19 grados para el cinético, y para el estático la tangente de 29 grados. Ahí van a obtener ustedes el valor, si alguien lo quiere pasar, pero bueno, es cuestión de ponerlo en la calculadora nada más. Y ahí tendríamos el coeficiente de roce para el movimiento estático y para el movimiento cinético. Y se ve claramente la diferencia que tenemos entre la fuerza de roce. La fuerza de roce cinética, en general, casi siempre es menor que la fuerza de roce estática. Eso es digamos, el fundamento, por ejemplo, de los frenos ABS. Si yo quiero frenar un auto en una menor distancia, siempre tengo que pretender tener fuerza de roce estática. ¿De qué manera tengo fuerza de roce estática? Cuando las ruedas no se deslizan. Si las ruedas empiezan a patinar, que es lo que se escucha cuando hay una frenada de un auto más antiguo, la frenada y queda marcada toda la huella en el camino, tengo coeficiente de roce cinético. Y si tengo coeficiente de roce cinético, tengo una fuerza de roce menor, y por lo tanto la distancia de frenado va a ser mayor. Ese es el fundamento. Les quería comentar rápido. Después voy a repetir varios experimentos ahora, si quieren quedarse después de la grabación. Y el siguiente... Cierro la grabación, sí. Martín. Bien, Carlos. Bueno, ahí la cierro. Dejamos entonces.